El ejercicio dice lo siguiente. Un solenoide largo con 1 por 10 a las 3 vueltas por metro y un radio de 2 centímetros lleva una corriente oscilatoria determinada por I igual a 5 Sen de 100 pi t. ¿Cuál es el campo eléctrico inducido en el radio igual a 1 centímetro desde el eje del solenoide? ¿Y cuál es la dirección del campo eléctrico cuando la corriente en el solenoide crece en dirección contraria a las manecillas del reloj? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado. Vamos a utilizar la forma más general de la ley de Faraday. Esta ley es la siguiente. Ahora, en este problema en específico, como nos está pidiendo la magnitud del, la magnitud del campo del solenoide, lo que vamos a utilizar es la fórmula de la siguiente forma. ¿Ok? Entonces, es como, digamos, sacamos valor absoluto al término con el menos, entonces ya nos vuelve positivo el campo. Ahora, nosotros tenemos que el flujo magnético, si ustedes se acuerdan, se denotaba de la siguiente forma, ¿verdad? Para nuestro caso, este flujo magnético va a ser igual a B por A. Ahora, ¿cuál es el campo magnético de un solenoide? Este se denota de la forma mu sub 0 n por la corriente por el área encerrada, digamos, de donde estamos integrando. Aquí está, si ven, lo que dice trayectoria de integración, que ponemos que es un R chiquitito. Entonces, es el área de esa trayectoria de integración. Entonces, el campo eléctrico en cualquier parte es paralelo a los vectores de desplazamiento, como ya habíamos visto. Entonces, esto se nos convierte como la expresión E por la integral del ds es igual a dt y la derivada del flujo, que la derivada del flujo es mu0, perdón, n la corriente por el área. ¿Ok? Ahora, si ustedes ven, bueno, este ds es la circunferencia de la trayectoria de integración. Ahora, en este término, si ustedes ven, por ejemplo, mu0 es constantes, ¿verdad? N es la cantidad de vueltas que tiene el solenoide, entonces es constante también. Pi es constante y R también es constante porque es el radio de la trayectoria. El único que varía con el tiempo es el I. Y si ven, el I, ¿verdad? En el enunciado depende del tiempo, ¿verdad? Con esa función sinusoidal. Entonces, lo único que va a mantenerse con la derivada es el I. Entonces, saco mu sub 0, n, pi y r cuadrado. Y nos da que es la derivada de la corriente, ¿verdad? Eso es lo único que cambia en el tiempo. Entonces, ahora vamos a sustituir esa I. Entonces, tenemos que mu sub 0, n, pi, r cuadrado, y la derivada de I, que es 5 por el seno de 100 pi por t. ¿Ok? Ahora, vamos a sacar ya la derivada de esa función. ¿Ustedes se acuerdan? La derivada del seno es coseno. Entonces, hay que hacer regla de la cadena. Entonces, es 5 por coseno de 100 pi por el tiempo por lo de adentro, ¿verdad? Entonces es 100 pi. Ahora, voy a despejar mi campo, o sea, mi magnitud del campo eléctrico. Y esto es igual a mu sub 0, n pi r cuadrado
por 5 por coseno de 100 pi por t por 100 pi. Ahora, bueno, entre 2pi r. Entonces se me va a ir un r con el r de abajo, se me va a ir un pi con un pi de arriba, y este 2 se me va a ir con este 100, ¿verdad? Y después el 100 se multiplica por el 5. O sea, perdón, el 50 que queda por el 5. Entonces esto me queda que es igual a 250 por mu sub 0 pi r coseno de 100 pi t, ¿verdad? Ahora, lo que hago es nada más sustituir con los valores que ya me dan. Entonces, bueno, sabemos que nuestra constante es igual a 4pi por 10 a la menos 7. Tenemos que n es igual a 1 por 10 a la 3. Y nuestro r es igual a 1 centímetro, que esto es igual a 0.01 metros. Entonces ahora sustituyo todos estos valores en nuestra fórmula. Entonces tengo que es 250 por 4pi por 10 a la menos 7 por 1 por 10 a la 3 por pi por el radio por el coseno de 100 pi. Si despejo, nos da que es 9.87 por 10 a la menos 3 coseno de 100 pi t. Entonces, ¿cuáles son las unidades de este campo? Sería voltio entre metro. Entonces, ahora, nosotros sabemos que E está en voltiómetro, ¿verdad? Y T en segundos. Entonces, esta es la magnitud del campo eléctrico. Ahora, nos pide que cuál es la dirección de este campo eléctrico cuando la corriente en el solenoide crece en dirección contraria a las manecillas del reloj. Entonces, si eso pasa, ¿verdad? Digamos que el eje del solenoide es este que está acá, ¿verdad? Si el espectador está ahí y ve que la corriente aumenta en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿verdad? Entonces, el flujo magnético aumenta hacia el espectador. ¿Okay? Entonces, el campo eléctrico, como se opone al aumento del flujo magnético, ¿verdad? Por esta fórmula de Faraday. Entonces, por tanto, según la regla de la mano derecha, las líneas de campo eléctrico son en sentido horario. Entonces, esa sería la parte B.